Hola, muy buenas a todos, espero que estén muy bien, que hayan pasado un lindo fin de semana. El día de hoy vamos a hacer una introducción a las reacciones químicas, que no quiero que se asusten mucho con la palabra reacción química, así que primeramente vamos a pensar qué es una reacción. Nos podemos poner a pensar en reacciones, ¿no? En reacciones, quizás se nos vienen las reacciones de Facebook a la cabeza, podemos también pensar en las reacciones de amor, cuando nos reímos, cuando nos enojamos. Pueden haber miles de reacciones, miles de tipos de reacciones. Pero cuando decimos reacción química, sin duda se nos viene a la cabeza, ¿qué cosa? El laboratorio. Ahora no podemos ir a un laboratorio, pero en nuestras casas, ¿qué lugar se les ocurre que pueda llegar a ser más parecido a un laboratorio? Nuestra cocina, ¿verdad? Es decir, que cuando estamos cocinando o haciendo cualquier cosa en nuestra cocina, lo que en verdad estamos haciendo son reacciones. Hoy, ¿quieren saber qué desayuné? Hoy desayuné café. ¿Me ayudarían a pensar y preparar los elementos que necesito para hacer un café? Bien, para preparar un café vamos a necesitar cosas básicas, como el mismo café, en una taza, también vamos a necesitar agua hirviendo y quizá muchas cosas más como una cuchara o azúcar, pero indispensablemente vamos a necesitar esas tres cosas. Y esas tres cosas nos van a dar un café. Es decir, como se muestra acá, tenemos nuestro café instantáneo, tenemos nuestra pava de agua hirviendo, tenemos nuestra taza y tenemos nuestro café. Bien, cuando les muestro esto, ¿a qué cosa se les puede parecer, no? La C del café instantáneo, el A del agua hirviendo, la T de la taza y después tenemos la taza con el café y el agua hirviendo. Esto se parece un poquito a una ecuación, ¿no? Ahora si yo lo pongo así con las iniciales, C más A más T igual TCA. Bueno, a esta ecuación los químicos la llaman como ecuación química. Y esta ecuación química nos va a servir para poder expresar de que vamos a mezclar dos sustancias y nos van a dar otras dos sustancias o una sustancia diferente de la inicial. Porque si vemos acá tenemos A más B, una flechita que indica que va a suceder algo, ¿no? Y después tenemos C más D. Y todas las letras son diferentes. Porque si nos ponemos a pensar también, acá en esta forma de acá, el café es totalmente distinto a esta taza. O este café es diferente a este agua que está hirviendo acá. O incluso este café es diferente a este tipo de café. Bueno, a las sustancias que vamos a mezclar se llaman reactivos. ¿Por qué? Porque van a reaccionar entre sí, se van a mezclar entre sí para poder darnos unos productos totalmente diferentes a lo que eran inicialmente. Ahora bien, ¿cómo leemos esto, no? A más B, flechita, C más D. ¿Cómo se lee esto? Ya sabemos que esta parte de acá, que son los que se mezclan, son las sustancias que vamos a mezclar. Es decir, el café, el agua hirviendo y la taza, para que nos den como producto un café. Pero ¿cómo se lee? ¿Cómo lo leen los químicos esto? Bueno, primeramente vamos a charlar un poco de qué significa cada símbolo. El más, que está entre medio de A y de B, significa reacciona con, y lo vamos a leer como A, reacciona con B. Esta flechita significa para dar, o se descompone en, que es otro caso, pero generalmente vamos a utilizar el para dar. Y después el más, que está entre C y D, significa y. Esto nos quedaría de la siguiente forma. Una cantidad, porque sabemos que si no hay nada delante de nuestra letra, significa que hay un 1. Una cantidad de mi reactivo A reacciona con una cantidad de mi reactivo B para dar una cantidad de mi producto C y una cantidad de mi producto D. Aunque esta ecuación está incompleta. ¿Y qué nos falta? Bueno, así se escribiría normalmente la verdadera ecuación química, donde vamos a tener una letra minúscula acompañando nuestra letra mayúscula. ¿Y a qué se refiere esta A minúscula? O esta B minúscula,
o esta C o esta D. Vamos a verlo con un ejemplo. Estamos aburridos, tenemos hambre y decimos, bueno, vamos a preparar un omelette. Bien, ¿qué vamos a necesitar para preparar un omelette, no? Vamos a necesitar una receta de cocina. Y bueno, y la receta de cocina me va a decir que mezclando 2 huevos con una taza de hebras de queso me va a dar 2 omelettes. Vamos a escribir esto. Bueno, esto es lo que me decía la receta de cocina, ¿no? Entonces, bueno, acá ya más o menos escribí qué representan las minúsculas, pero vamos a ir de a poco. Nuestra receta nos decía que tenemos 2 huevos más una taza de queso en hebras igual a 2 omelettes. ¿Bien? O nos dan, mejor dicho. Hay que tener cuidado también como se lee la ecuación. Entonces, ¿qué significará la letra minúscula en nuestra ecuación? Bueno, como vemos, el reactivo A serían los huevos y el A minúscula significa la cantidad de mi reactivo A, es decir, 2 huevos más una taza de queso en hebras nos van a dar 2 omelettes, que serían 2 cantidades de mi reactivo huevo reaccionan con una cantidad de mi reactivo taza para dar 2 cantidades de mi producto omelette. Como cuando hablábamos acá que no tenían nada y poníamos un 1, en el ejemplo de los huevos y la taza en hebras, para poder dar 2 omelettes, también es exactamente lo mismo y se lee de la misma forma. Entonces vamos a repetirlo, ¿no? Tenemos 2 huevos, una taza de queso en hebras, nos van a dar 2 omelettes. 2 cantidades. Recuerden que esta parte de acá son los reactivos, ¿sí? Y estos son los productos. Bueno, ahí más o menos se ve. Recuerden que esta parte de acá son los reactivos y esta parte son los productos. Entonces, 2 cantidades de mi reactivo A, que serían los huevos, 2 cantidades de mi reactivo huevo, reaccionan con una cantidad de mi reactivo taza para dar 2 cantidades de mi producto omelette. Estos numeritos que representan también las cantidades, ¿no? También se los llaman coeficientes. Entonces básicamente el numerito, la letra minúscula que aparece adelante de cada reactivo especifica la cantidad que vamos a tener que poner de A, de B, de C. Por ejemplo, la cantidad de huevos que necesitamos que reaccionan con la cantidad de queso en hebras que necesitamos también para darnos 2 omelettes. ¿Recuerdan exactamente cómo es la fórmula del agua? Sale en las propagandas, lo podemos ver en publicidades, lo podemos ver en un montón de partes. Es la fórmula que más vemos por todas partes. ¿Pero qué significa exactamente esta fórmula? ¿Podrían decirme de qué está compuesta? Lo voy a dejar unos segunditos para que puedan ver. Si pensaron de que está compuesta por hidrógeno y oxígeno, la verdad es que está muy bien. Acá también les puse los enlaces de la molécula de agua. Y también vamos a tener en cuenta que el hidrógeno y el oxígeno son, digamos, moléculas diatómicos, es decir, que se escriben de a 2. Por ejemplo, el hidrógeno molecular, cuando está solito, digamos, tiene esta fórmula H2. El oxígeno, cuando está solito, también se escribe O2. Y así para un montón de otras moléculas que son estas. Entonces, si dijimos que el oxígeno se escribía O2, ¿no? ¿Por qué aparece uno solo en esta fórmula? ¿Por qué? ¿No que era diatómico? Bueno, vamos a hacer una representación de esto, ¿no? Si nos fijamos en nuestros reactivos, tenemos una molécula de hidrógeno que va a reaccionar con una molécula de oxígeno y esto nos va a dar una molécula de agua.
Sin embargo, como nos fijamos bien en el oxígeno, tenemos 2 átomos. Y cuando tenemos acá nuestra molécula de agua, nos sobra un oxígeno. Entonces, ¿dónde va ese oxígeno? ¿Dónde va ese átomo de oxígeno? Es decir, que si yo pongo 2 kilogramos de pan en los reactivos, al final podemos tener 2 kilogramos de pan rallado como producto. Tiene que haber la misma cantidad en reactivos y en productos. En este caso nos sobraba un átomo de oxígeno, es decir que tiene que estar equilibrado, tiene que haber la misma cantidad de átomos de oxígeno de un lado y del otro. Vamos a pensarlo de esta forma. Tenemos acá H2, pero acá tenemos otros más. Tenemos una molécula de hidrógeno más otra molécula de hidrógeno, es decir que vamos a tener 2 moléculas de hidrógeno. Y por esta parte tenemos una sola molécula de oxígeno. Y como lo anotamos con un 1. Y acá nos van a dar 2 moléculas de agua, pero no sobra nada. Es decir que esto está bien. Y acá lo pondríamos como que nos da 2. Entonces esto estaría correcto. Acá lo puse un poquito más prolijo. Esta sería la forma correcta de anotarlo. Si nos fijamos bien, tenemos la misma cantidad de átomos tanto en reactivos como en productos. Lo único que va a diferir es que son diferentes entre sí. Recordando nuestra fórmula inicial, la ecuación química, esto quedaría 2 cantidades de mi reactivo hidrógeno reaccionan con una cantidad de mi reactivo oxígeno para dar 2 moléculas de agua como producto. También tenemos que tener en cuenta que hay distintos significados para esta flechita que tenemos acá. Van a haber distintos significados para eso. Por ejemplo, en esta ecuación, en la que estuvimos viendo hasta ahora, esto significa irreversible, es decir que no podemos volver atrás, no podemos volver de C más D a A más B. No podemos volver atrás. Es decir, se quedó hasta ahí y ya está, no puedo volver a lo que era. Sin embargo, hay ecuaciones químicas, reacciones químicas donde esto es reversible. Es decir, que se puede volver de C más D a A más B. Pero estas son otras situaciones, así que no se asusten. También es para que puedan ver que esto es un tema que es bastante largo y bastante llenito. También incluso hay muchos tipos de reacciones químicas, hay muchísimas, pero no nos vamos a centrar en cada una, sino que vamos a ver solamente esta que está acá, adición, o también se llaman combinación, porque vamos a combinar 2 elementos para darnos uno solo. Por ejemplo, la reacción que hicimos con el agua fue una reacción de adición o combinación, es decir, combinamos una sustancia más otra para darnos una sola. Ahora te propongo armar una reacción con algo que tengas en tu casa. ¿Qué usarías? Subí una imagen o video compartiéndonos tu idea.